Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica. Hoy estamos en el programa número 110 y como siempre, para mí un ejemplo de disciplina, de constancia, perseverancia y compromiso para esta emisora, con Radio Calinda y sobre todo para este programa de Descolonización Radiofónica, a mi amigo, mi maestro, Guillermo Marín. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, como siempre, contento de estar con tu audiencia y pues siempre salen cosas muy buenas. Eh, Hay que hacer reflexión de muchas cosas y es muy sano. Y gracias por invitarme. No, al contrario, maestro, gracias por aceptar la invitación también, por supuesto. Bueno, pues casualmente, en una vueltecita que le demos al internet, pues me encuentro que el maestro Guillermo Marín aparece en Wikipedia. Y le voy a leer lo que dice en Wikipedia de usted, maestro. Voy a ser chismoso. Adelante. Dice, Guillermo Marín Ruiz es un escritor independiente, promotor cultural e investigador de múltiples obras, principalmente relacionadas con Toltecayol, que se refiere a las raíces culturales y filosóficas de la civilización y la historia indígena en lo que ahora se conoce como México. Maestro, bueno, pues qué tan desierto es Wikipedia en lo que está diciendo, y si es verdad, díganos cómo es que a Guillermo Marín Ruiz pues le nace la idea de empezar a investigar sobre la Totecayo. Bueno, todo tiene en la vida una razón de ser. Eso me queda a mí muy claro. Y todo tiene que ver sobre todo en la primera fase de formación de una persona, en su niñez. eh, Ahí se dan como las estructuras de lo que más adelante va a ser la construcción del proyecto de vida, ¿no? Entonces, yo diría que pues mucho se lo debo a mis padres, en el sentido de que eran personas que buscaban cultivar su espíritu. Mi padre era un artista que tuvo que dejar la carrera de pintor para trabajar en la publicidad, pues porque ya tenía esposa y dos hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le reconozco mucho a mi papá que pues haya dejado su proyecto personal y se haya puesto a trabajar en una agencia de publicidad como dibujante. Porque en aquella época los anuncios se hacían a mano, las letras se hacían a mano. Eh, Era mucho creación artística, ¿no? Y mis padres leían mucho. Tenían la costumbre mis padres de hacer reuniones, no fiestas, sino reuniones donde iban muchos personas de literatura, de plástica, ¿no? Pintores, poetas. Y eso mis papás, a mi hermana y a mí nos dejaban estar, pero sin molestar. Sin Estábamos más de oidores, como dicen. Pero ahí conocí muchas personas y eso fue muy importante. Además de que mis papás eran pues de un pensamiento libre, eh, eran lo que hoy diríamos como de teoría crítica, aunque se cargaban mucho a la izquierda. Yo recuerdo a mi papá con un mapa de Cuba, cómo iban siguiendo la guerra que había librado Fidel Castro y el Che Guevara en contra de Batista. Y escuchábamos en un radio Telefún, que me acuerdo que tenían mis papás, escuchábamos en onda corta los noticieros
creo que se llamaba Radio Habana Libre o algo así. Entonces, ahí, ahí fue donde me formé. Además, las lecturas. Llegó un momento que nos peleábamos los libros, ¿no? Este, porque mi papá, no sé en qué momento, nos regaló a sus hijos una colección de 52 libros, eh, una colección que se llama El Globo de Colores, que eran los sinopsis de los grandes libros de la literatura occidental, pero para niños. Entonces, pues yo me chuté todos esos libros a través de los años. Y muy vaciado porque cuando iba yo en primaria y en secundaria, pero más en secundaria, tenemos literatura, la maestra decía, bueno, es que hay un libro, el poema del mío Cid, por ejemplo, y yo alzaba la mano. Sí, Marín, ya lo leí. Pero yo o sea, no me caía el 20 porque yo pensaba que eso era el libro, ¿no? Nunca pensaba que era pues una excelente síntesis del libro, ¿no? Y y pues la Guerra y la Paz de Tolstoy, alzaba la mano. Ya lo leí. Y entonces la maestra una vez me dijo, no sé qué libro dijo, y yo bolsé la mano y dije, ya lo leí. Y me dijo, a ver, señor Marín, dígame, ¿de qué trata el libro? No, pues trata de esto y de esto y de esto y de esto, ¿no? Se pusiera una síntesis. Y pues la maestra me veía ahí con ojos de cuadrados, ¿no? Porque un niño que hubiera leído 52 libros de los clásicos, bueno, pues... Y ya más adelante, en la secundaria también empecé a leer los libros de mis papás. Y me acuerdo que había un esotérico, ¿cómo se llama este cuate? Que finalmente resultó que era un inglés que nunca había pisado la India, ¿no? Pero escribía sobre los Vedas y todo eso, eh, que era muy esotérico. No me acuerdo cómo se llama ese señor, pero escribió como 3 o 4 libros sobre la, la cultura uh, la cultura de la India. Y después, ya en prepa, yo bueno, aparte que me dedicaba yo al fútbol americano, hoy le decía yo a mi esposa que en prepa yo era un jugador de fútbol americano profesional. Y me preguntó Luz, ¿por qué profesional? No, porque nada más me dedicaba a eso, ¿no? Entonces, como te he dicho, nunca me gustó la escuela, ¿no? Pero en esa época me ayudó mucho el deporte. Me quitó esa actividad, ese impulso violento que todos tenemos, pero que en algunos que, como en aquella época, pues yo era grande, ahora no soy grande, pero en aquella época yo me acuerdo que me subía a los camiones y veía cabecitas, ¿no? Porque los mexicanos de aquella época eran más chaparritos. Ahora me subo a un camión y procuro que no me pisen, ¿no? Porque los muchachos son grandísimos, ¿no? Sí. Y empecé a leer al Che Guevara. O sea, para mí, si tú me preguntas qué personaje es el que más te influyó de joven, pues fue el Che Guevara. Y hasta la fecha, ¿no? No conozco, bueno, diría solamente uno. No conozco a ningún revolucionario con tanta honestidad y que lo que hacía con el pensamiento lo hacía en obra y gracia verdaderamente, ¿no? Tal vez el único personaje de ese tamaño, tal vez Gandhi, ¿no? Sí, claro. Pero el Che Guevara
me infundó principios y valores de la vida en sociedad, ¿no? Lo que debe ser el buen vivir, el bien ser y el bienestar. Siempre ha sido como una luz en mi vida, ¿no? El pensamiento del Che Guevara. Especialmente hay un libro que se llama, que escrito por él, ¿cómo se llama ese libro? Que él relata su historia desde que ¿Diarios de era... motocicleta? ¿Cómo? ¿Diarios de motocicleta, maestro, no? Hicieron una película, Sí. pero esa película termina cuando llegan a este río que está en Perú, y de ahí Guevara se va a Guatemala a apoyar una revolución que había de un presidente que quería ser destituido por una compañía norteamericana. De ahí viene eso de un país bananero. La United Company Fruit, pues tenía a Guatemala como su jardín. Y entonces subió un presidente y empezó a tratar de, pues, poner orden y justicia. Y entonces comenzó una guerra, que le hicieron a él la guerra con mercenarios, y el Che se fue de parte de los defensores de la revolución. Pero perdieron y logró huir a México. Y aquí en México él trabajaba de fotógrafo en lo que es ahora esta avenida, no sé qué eje, no sé qué es, el que está, donde está la Latinoamericana. Por ahí él andaba con su cámara, y yo tengo una fotografía con mi papá que me lleva de la mano, y lo que hacían estos fotógrafos es que te tomaban una fotografía sin que tú lo pidieras, y pues una cámara en ese entonces era algo, no era común, pues, ¿no? Y menos que te tomaran una fotografía así sin que te lo esperaras, ¿no? Y entonces te pedía su dirección y te decía que una semana te la llevaba a tu casa y que iban a hacer tanto. Y dicho y hecho, ¿no? Y Guevara recuerda, pues, de que eso lo hacían caminando, ¿no? Estaba tan pobre que no iba a gastar en camión, entonces iba caminando, y dice que así conoció mucho la Ciudad de México. Y ahí es donde conoce a Fidel Castro, y bueno, ahí comienza la historia, ¿no? Entonces, la vida de Che Guevara, por su honestidad, su congruencia y su alta visión de la vida y del respeto a la vida, me conmueve, ¿no? Y eso fue así como muy importante. Otra cosa yo creo que fue también el deporte, ¿no? Yo fui deportista hasta ya entrada la carrera. Jugaba en fútbol en la UNAM, cuando iba en la prepa, en los Coyotes de Prepa 6. Luego jugué la intermedia y alcancé a llegar a los Guerreros Aztecas en la Liga Mayor. No jugué porque pues me era muy difícil, fíjate. Yo trabajaba de 9 a 2 y trabajaba en una empresa que se llamaba, yo creo que Mercadotecnia, algo así, en que hacíamos, fue la primera empresa que hizo Mercadotecnia en México, de un judío llamado Guillermo Heitler. Casi le va tocando, ¿no?, el nombre verdadero. Y de ahí, entonces me daba 15 minutos para salir antes, y el entrenador me daba 15 minutos de llegar tarde. Entonces salía yo en mi poderoso Volkswagen hecho la mocha, y traía mi equipo en la cajuela. Y en el estacionamiento me cambiaba yo, ¿no?
y pues ya entraba a entrenar y me salía a las 4, se entrenaba de 2 a 4, y entonces me iba a trabajar de 4 a 6, y luego la primera clase que tenía en la UNAM era a las 6 y terminaba a las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche todavía me iba a ver a mi novia. Y de ahí salía como a las 12, a la 1. Entonces era un mundo de cosas que hacía yo, ¿no? Y además tenía un negocio, una temporada, ¿no? Tuvimos un negocio de muebles coloniales de la sierra, Jalmari, porque tenía yo un amigo que se llamaba Jalil y yo Marín, entonces le pusimos Jalmari, muebles coloniales de la sierra. Y cada 15 días íbamos ahí arriba de Tasco, a Ixcatiopan, fíjate. Ahí fue donde yo me enteré y conviví con el hijo del doctor, el que dio el mensaje de que ahí estaban los restos de Cuauhtémoc. Bueno, y entonces fue muy, muy importante el deporte porque me hizo ser disciplinado, me enseñó que lo que no duele no sirve y que hay que dar siempre el mejor esfuerzo y el 150 de lo que tú crees poder dar, ¿no? Me enseñó a trabajar en equipo, me enseñó a respetar los mandos. Yo, por ejemplo, en mi vida profesional fui achichincle de 2 mujeres que eran mis jefas. Y por lo mismo nunca tuve problema. Yo aceptaba el mando de una mujer, porque pues no. Hay machitos que no, como una mujer le voy a mandar. Ellos sí. Y a final de cuentas, como ellas eran políticas, pues yo hacía el trabajo técnico, ¿no? Entonces yo era el subdirector o siempre el puesto de abajo, el que hace las cosas, y pues ellas eran las que hacían la magia de la política. Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó, y yo siempre me dije, y así lo he cumplido, que yo iba a hacer el deber ser hasta los 25 años. Y que a partir de los 25 años iba a hacer lo que yo creía que debía de hacer. Entonces la gente me dijo, yo quería estudiar filosofía y mi familia y mis amigos, te vas a morir de hambre, que estudia administración de empresas, es la carrera del futuro. Y también me gusta la administración, ¿eh? Yo soy un administrador nato, ¿no? No me costó mucho trabajo eso. Entonces hice la carrera en 3 años, en un curso intensivo. Y pues no sé si me sirvió de algo. Pues, yo soy administrador de empresas al cuadrado. ¿No te había dicho eso? No, maestro. Pues fíjate que hice la primera carrera en 3 años. Pero luego me fui a hacer mi servicio social 1 año. Yo no estuve en la entrega de diplomas y todo eso que hacen, no, ni en el baile, ni la fiesta, no. Yo me fui, terminamos un viernes y yo el lunes ya estaba en Guerrero como haciendo mi servicio social. Y ahí estuve 1 año y luego me regresé a la Ciudad de México un sábado, me acuerdo. Mi familia me hizo una fiesta y bueno, el lunes pues cada quien se fue a su trabajo, ¿no? A su escuela, y mi mamá me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, pues voy a buscar trabajo, pero yo me quería tomar unos 2-3 meses de vacaciones, ¿no? Pues sí, y lo malo es que lo encontré el trabajo, mano, y justamente es todo un rollo eso, ¿no? Pero imagínate, a los 21 años me contrataron como gerente de crédito de acumuladores LTH en su versión Chrono Celtic. Entonces, un chamaquito de 21 años y con esa carga, ¿no? Y había un subdirector, no, un subgerente de crédito
que había iniciado en la empresa desde cargando acumuladores, el señor Huerta, no me acuerdo cómo se llama este señor, que hizo el berrinche de su vida porque pues él creía que le tocaba, y yo creo que justamente sí, que le tocaba ser gerente, pero el problema era que en esa empresa el director era muy joven y los de ventas eran viejos, entre comillas, ¿no? En aquella época. Y entonces necesitaba el gerente, el director general necesitaba a un joven que tuviera mucho carácter, mucho empuje y que no se dejara achicar por los de ventas, ¿no? Entonces yo caí como anillo al dedo, porque además le encantaba el fútbol americano. Entonces, pues ahí, ya cuando me contrató, le dije, oiga, pero la verdad es que yo no sé nada de los créditos, de dar crédito y todo eso. Y fíjate lo que me dijo, yo lo sé, ya vi tu currículum, te voy a poner a la mejor secretaria de la empresa, ella te va a formar. Y dicho y hecho. O sea, la que verdaderamente era la gerente de crédito era Concepción, Conchita. Era una señora muy eficaz, muy eficiente y con dones de pedagogos, ¿no? Ella usaba una pedagogía conmigo increíble, ¿no? Y después me pasé a una empresa transnacional que se llamaba Tecnocreto, que es del grupo Martin Marietta, y en Estados Unidos se llama Master Builders, y aquí en México se llamaba Tecnocreto en esa época. Y ahí trabajé 2 años, hasta cumplir los 25 años. Y entonces tenía yo un excelente trabajo, ganaba muy buen dinero, pero me sentía vacío. Sentía que la vida no era eso, ¿no? Y ahí la tengo, me hice una carta a mí mismo, ¿no? Desde la oficina me envié la carta a mi casa, ¿no? En donde una parte de mí le decía que no quería estar yo ahí, que me sacara de esa empresa, que me sacara de esa vida, porque yo entraba ahí a las 9 y salía a las 10, 11 de la noche de ahí. Y pues me pareció una estupidez, ¿no? Realmente. Entonces decidí dejar todo e ir a buscar mi identidad a Europa, porque durante esos 25 años me dijeron que era occidental y que mi origen era hispano y todas esas tonterías que nos meten en la cabeza. Y entonces me fui a Europa a buscar mi ombligo, especialmente en España, y estuve 2 años allá, hice todo, viajé por Europa, a veces la gente me dice, oye, ¿estuviste en Alemania? Sí. Oye, ¿y estuviste ya cuando iban para arriba? ¿Estuviste en Noruega? No, porque yo soy muy friolento, ¿no? Entonces, no, yo más bien hacia el sur, Italia, Yugoslavia, llegué hasta Estambul, fíjate. Tenía un coche, me había comprado un Renaultcito de esos que parecen botitas, y con ese iba para arriba y para abajo, porque el que ha vivido en un país como México, no hombre, pues esos países son chiquititos. Tengo un amigo que se fue a Holanda, de México a Holanda, compró su bicicleta y llevaba su mochila y un mapa de Holanda. Y dice que un día en la mañana se preparó para conocer Holanda en bicicleta. Dijo que ya en la tarde, porque él iba siguiendo caminos, ¿no? Y cuando abrió el mapa, dice que ya estaba saliendo de Holanda. Así de chiquitos son, ¿no? Entonces, pero yo los países, sí estuve en Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, todo eso, Italia, ¿no? Fíjate que a mí me tocó conocer a 2 papas. El que estaba, creo que era
no sé cómo se llamaba ese papa, 12 o algo así. Y cuando fuimos al Vaticano, una monja muy amable, a mi amigo y a mí, en español nos dijo que si queríamos conocer el, el, el templo que hay ahí, ¿no? Y sí, y abajo están las cadenas de no sé qué santo, y nos explicaba la señora por arriba y por abajo. Bueno, pues hermana, ya nos vamos, muchas gracias. Y que no vinieron a recibir la bendición del Papa. Ha estado muy enfermo, pero está seguro que hoy sí sale. Quédense, no desaprovechen esa oportunidad. Bueno, dijimos, pues que nos eche la bendición el Papa, ¿no? Pues no nos va a hacer daño, ¿no? Y entonces toda la plaza esa estaba llena de gente. Y sí, ahí se abrió una puertecita y ahí yo vi a un pequeño señor ahí por la distancia, ¿no? Y ya habló en latín, bla, 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 y nos da la bendición. Y de ahí nos fuimos de Roma nos fuimos a Venecia, y de Venecia hicimos una vuelta muy rara. El caso es que llegamos a Alemania, y y entonces vi en el periódico alemán la caja de muerto, ¿no? Del Papa, y decía, más o menos leía o entendía que el Papa había muerto. Entonces en mi ignorancia dije, oye, qué lentas son las noticias aquí, porque el Papa que yo conocí, pues supe que murió allí en Italia, y eso hace unas semanas. Y cuando llego a Alemania sale que la noticia que el Papa había muerto. Sí, pero era otro Papa, eso es lo que yo no sabía. No sabía leer en español, en alemán. El caso pues es que viví 6 meses en París, y yo vendía calendarios aztecas, fíjate. De eso me mantuve y tuve mucha suerte, ¿no? Pero llegó un momento en que también me sentía vacío, porque por más que buscaba yo mi otra parte, que te dicen que eres español o esas cosas, yo no las encontré. Y de veras que yo tuve mucha suerte, porque como vendía calendarios aztecas en yeso, me iba con mi amigo Antonio, por eso se llamaba Antonio, nos íbamos a las ferias. Él se dedicaba a hacer bisutería, y pues no nos hacíamos la competencia, porque yo vendía calendarios, entonces no había ningún problema. Pero yo conocía la España profunda, recordando a don Guillermo Bonfil. Entonces yo conozco a los españoles, el sentir de lo hispánico, pero me di cuenta que esa no era mi raíz, que no somos ni más ni menos que los españoles, somos diferentes. Y entonces al darme cuenta de eso, decidí regresar a México a buscar mi ombligo. Y Tloquenahuaque me mandó a Oaxaca. Y aquí es donde me fui. Había un ingeniero Tamayo, que era director de fábricas de papel Tuxtepec y vocal ejecutivo de la cuenca del Papaloapan. Entonces el ingeniero Tamayo, a través de su sobrina, que también era Marilena Tamayo, me contrataron para echar a andar la Casa de la Cultura de Tuxtepec. Y ahí empecé a trabajar, y logramos hacer de esa institución un modelo de organización nacional. Éramos autofinanciables al 75%. 20% lo ponía el INBA y 5% el gobierno del estado. Era una experiencia intensísima, y llegó un momento en que la comunidad, que en ese entonces tenía 30,000 habitantes, sintió la Casa de la Cultura como suya, ¿no? Y por eso la mantenía. Entonces,
Pero tuve mucha, o sea, de una parte me cansé porque ser autosuficiente implica mucho trabajo, ¿no? Es más bonito que te den tu subsidio que buscar el dinero. Y bueno, fue de muchas cosas, pero... Y luego tenía yo como el director de las casas de cultura del país, que espero Dios lo tenga a fuego lento. Era un tipo horroroso porque al mismo tiempo que era director de promoción cultural del IMBA, él era el director de directores de las casas de cultura del país. Pero al mismo tiempo él era director de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, porque su deseo más grande era un priista a ultranza, era llegar a ser gobernador de su estado. Nunca lo fue. Y al contrario, cuando murió, no lo querían en Aguascalientes. Y ese señor me trataba de bloquear. Y yo reconozco, ahora pues ya que soy viejo, que yo era de esos que dicen voy derecho y no me quito, y hágale como le quiera. Y yo me sentía prestado porque en la cultura, porque pues yo era una gente formada en el Grupo Monterrey y luego una transnacional. Yo me decía que yo era un gerente y que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Entonces, después de estar trabajando, creo que 3 años en Tuxtepec, donde también me invitaron a ser subdirector del Instituto Tecnológico Agropecuario de Tuxtepec, el ITA. Entonces, un año era director de la Casa de la Cultura en la mañana, no, en la mañana era subdirector de administración del tecnológico y en la tarde era director de la Casa de la Cultura. Y entonces el gerente de fábricas de papel, el ingeniero, ¿cómo se llama este ingeniero? Que más era del norte, Juan Salinas Solís. Me invitó a ser gerente administrativo del grupo Fábricas de Papel. Y bueno, yo encantado, ¿no? Me regresaba a México porque ahí estaban las oficinas centrales. Entonces, en ese entonces, esas instituciones paraestatales, esas empresas, híjole, te daban una serie de prerrogativas increíbles, ¿no? Chofer, gastos médicos, todo te lo daban. Y entonces un día recibí una llamada del secretario particular del gobernador Vázquez Colmenares, que quería platicar conmigo, y le dije a mi jefe, ¿no? Que lo que había pasado es, pues ve, entonces ya llegué aquí a Oaxaca, ya me entrevisté con don Pedro, me dijo que pues había pesado mucho y que él quería que yo fuera el director de la Casa de la Cultura oaxaqueña. ¿Y sabes qué le pregunté? ¿Cuál es el salario? Yo era un muchacho tonto, la verdad. Entonces se me quedó viendo y me dijo, pues no lo sé, dice, habría que preguntarle al administrativo. Pregúntale, me dijo. Y me da rápido sus respuestas. Sí, cómo no. Y bueno, fui a preguntar y eran 40,000 pesos, man. Y en Fábricas de Papel, en efectivo recibía 70,000 pesos. Entonces imagínate, y me daban todo. Pues, y en la Casa de la Cultura eran 10,000 pesos y yo los tenía que sacar de la sangre. No, pues entonces me pasé a Fábricas de Papel, supuestamente. Y cuando llegué con el ingeniero Salinas, ya le conté y me dijo, ¿y qué piensas? No, le dije, pues yo me quedo aquí en Fábricas de Papel. Y se rió de mí y me dijo, no, el gobernador es muy consciente contigo, pero resulta que él es también mi jefe acá, porque en ese entonces las empresas, ¿cómo les llamaban? Paraestatales, el presidente del consejo de administración era el gobernador. Y dice, te está haciendo una invitación, pero si tú no aceptas, pues ya no vas a trabajar en Oaxaca, pero tampoco vas a trabajar aquí.
Así que por eso digo que me trajeron de una oreja a Oaxaca, ¿no? Y y aquí es donde en Oaxaca me aprendí a ser humano. Algo mucho me influyó de que desde París conocí a una franchuta que estaba prendida de la obra de Castaneda, y yo no la valoré, ¿no? Yo dije, ay, es cuando me habló del mezcalito y todo eso, dije, estos drogadictos europeos. Y me regaló un libro que obviamente nunca lo leí. Y luego cuando regresé a Madrid, un amigo que era discípulo de Octavio Paz me envió 2 libros de Castaneda y me dijo que era importante que los leyera. Y bueno, pues no me llamaba la atención. Pero finalmente un amigo que en paz descanse, acaba de morir, el maestro Óscar Olea, que era egresado bueno, no sé si egresado, pero el Conservatorio Nacional, él decía que él debía ser el director, porque él era un artista, y no yo, que era un administrador. Y él fue el que me enganchó en la obra de Carlos Castaneda, ¿no? Y empecé entonces por esas 2 vías, el trabajo con las comunidades y la parte de la Toltecayo que don Juan le enseña a Castaneda. Esa sabiduría, esa forma de vida la empecé a ver en la vida cotidiana de los pueblos anahuacas de Oaxaca. Y eso es lo que me hizo ser humano, ¿no? Porque esa cultura milenaria nuestra, pues el punto fundamental de ello es elevar la conciencia humana a lo más elevado posible de la espiritualidad. Y entonces yo era promotor cultural de las bellas artes europeas, porque el concepto que se tiene de la cultura es un concepto equívoco y malicioso, que Europa hace pensar a la gente del planeta que la cultura europea es el sumum de la cultura, pero ellos se refieren a la cultura artística. Entonces la cultura artística no es la cultura, es como, imagínate un pastel completo, esa es la cultura, y una rebanada delgadita es la cultura artística. Pero la cultura, en síntesis, es la visión de la vida y del mundo en su totalidad, desde la parte material hasta la parte inmaterial. Y en ese sentido, Europa no solamente es una sociedad guerrera, es una sociedad inspirada en los vikingos, en los normandos, en los teutones, en los sajones, en los ¿cómo se llaman? Los de mongoles, ¿no? Esos eran del otro lado, no. Los ucranianos, los rusos son empieza con siempre se me olvida el nombre de ellos, pero son pueblos guerreros, y otomanos, ¿no? También esos, pero no son los que se me olvida, pues, ¿no? Sí. Entonces es una cultura de guerra y exaltan la guerra. Y por ejemplo en Estados Unidos, tú lo debiste haber visto, los gringos en creo que 258 años que tienen como país, porque acuérdate que es el país más nuevo del mundo, solamente 17 años han vivido en paz. Siempre están en guerra. Y si no la hay, la provocan, porque además es el principal abastecedor de armas para las guerras en el mundo. Y les vende a unos y les vende a los otros también. Esa es la riqueza real que tiene la capacidad de producir. Fíjate, lo que cuesta una flotilla de 12 aviones con todo lo que implica, ¿no? Porque no solamente son los aviones, sino la capacitación, no solamente del piloto, sino esas máquinas tienen un equipo que les da mantenimiento, en fin. Entonces,
12 de esos aviones, su costo, con lo que se invierte en 12 aviones, se podría resolver el problema de la alimentación de todos los niños en el mundo. Entonces, cuando destruyen un avión, no, pues hay que reponerlo. Entonces los aviones valen decenas de miles de dólares, depende el modelo y el año, etcétera, la tecnología que lleven. Entonces, bueno, la cultura europea es una cultura sustentada, haz de cuenta, el espíritu de los vikingos. Cristóbal Colón llegó aquí como los vikingos, ¿no? A robar, matar, saquear y llevarse la riqueza a Europa. Europa hasta 1492 era paupérrima, súper pobres. Pero empezaron a llegar toneladas de oro, de plata, de riqueza, y entonces se capitalizó. Y lo que más adelante será el capitalismo. ¿Gracias a quién? A los robos que hicieron y siguen haciendo hasta nuestros días de los llamados países latinoamericanos. Entonces, pues esa visión tiene mucha distancia de percepción de nuestra milenaria civilización, porque si el capitalismo tiene que 100 años, piensa tú que nosotros tenemos 10,000 años. Entonces la patria mexicana, la patria que es el lugar de nuestros padres, pero que más que nada han sido padrastros, porque nos han tratado a patadas a nosotros, los hijos de la CONASUPO, digo yo, los hijos de la civilización de la náhuatl. En estos 2 siglos a patadas nos han tratado. Ellos en 1824 crearon este país al que le llamaron Estados Unidos Mexicanos, y es un país para los ricos, es un país para los extranjeros avecindados, y los demás, los llamados indígenas, los mestizos, todo eso no cuentan, ¿eh? Tú nomás ves los ricos de este país, pues son hijos de extranjeros, o de su abuelo era extranjero, en fin, como dicen muchos prófugos de la cultura, dicen que su abuelito era español, ¿no? Entonces, esa es la triste verdad, y a partir de eso yo me di cuenta, afortunadamente, y me dediqué a ser promotor cultural de la Toltecayotl, de la civilización de la náhuatl. Y eso fue una decisión personal muy fuerte, porque pues yo comencé ahí con el gobernador Vázquez Colmenares, seguí con Jesús Martínez Álvarez, y resultó que el siguiente gobernador, don Eladio Ramírez, pues era gran amigo de mis amigos, de Guillermo Bonfil, de Leonel Durán, de Juan José Bremer. Entonces pues yo estaba pues ya estaba yo a caballo de Hacienda, ¿no? Pero al mismo tiempo, Antonio, me sentía mal, porque el poder te hace daño. Solamente la gente que es muy grande, la gente que tiene un espíritu muy grande, una lucidez, el poder no le hace nada. Pero en ese entonces, para mí, que todavía me considero muchachón, a los 30 años, me di cuenta de que me estaba haciendo mucho mal, y que entonces la Casa de la Cultura necesitaba un nuevo director, y el director un nuevo trabajo. Y entonces renuncié. Soy el único director de la Casa de Cultura de Oaxaca que renunció. No lo renunciaron, no, yo dije ya, hasta aquí es suficiente. Y la Casa de la Cultura de aquella época fue una institución muy reconocida a nivel nacional e internacional. Estoy ahorita recordando con mi esposa que recibí una condecoración del gobierno de Rumanía, que se la dieron a 10 mexicanos, por conducto del
el presidente Ceausescu. Bueno, pues así pues dejé la comodidad de el sueldo quincenal y la gratificación navideña y todo eso. Y me dediqué a contracorriente a trabajar en la investigación, promoción y difusión de la civilización de la náhuatl, y en eso he dedicado pues ya más de 40 años, Antonio, y por la vía libre, por la vía libre. Y eso hizo que, bueno, redujera yo mi, entre comillas, cantidad de consumo. Y mi esposa, mis hijos y tu servidor vivimos así con el agua abajito de las fosas nasales, ¿no? Entonces, pues hemos aprendido a vivir por nuestras propias capacidades, y que de alguna manera es la enseñanza tolteca de vida, ¿no? La Toltecayot para Luz y para mí ha sido como nuestra milpa, ¿no? Donde sacamos todo lo poco que tenemos, ¿no? De hecho, esta casa que tengo en Oaxaca, la he ido construyendo con los trabajos que he tenido, tanto en el gobierno de Oaxaca, como en el gobierno de Guerrero, como en el gobierno de Morelos, y desde luego el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿no? Pero todo eso, pues lo tuve que dejar porque el Estado mexicano no reconoce la existencia de la civilización de la náhuatl. Por el contrario, tratan de desaparecerla, ¿no? Entonces, nosotros que nos creemos promotores culturales de la náhuatl, pues vamos a contracorriente. Y este modelo que vivimos de sociedad hoy, pues está inspirado en los vikingos, para ser más claro, ¿no? Ve lo que está pasando en Ucrania. Los europeos son terribles. Yo les recomiendo mucho a las personas que les interese este punto. Hay una maravillosa película rusa que está en YouTube, completa en español, que se llama El Tigre Blanco, que es la historia de un tanque tigre, que está pintado de blanco y es el símbolo de la guerra. Es buenísima esa película. Y el final es... ¿Tú ya la viste? Maestro, ya la vi. ¿Cómo? Ya la vi, maestro. Sí, ¿qué te pareció? Excelente película, maestro. Muy bien. Lo único que quiero volver a verla porque usted me comentó que al último hay una conversación, ¿no?, entre el diablo y Hitler. Así es. Entonces, eso sí, como que no me acuerdo de eso. Entonces quiero volver a verla. Es que ahí Hitler le dice al diablo que la guerra para los pueblos europeos es una forma de vivir, una cultura. Y dicho de otra manera, antes de llegar a esa última escena, el capitán del tanquista, que era un soldado que manejaba un tanque, y lo bombardeó, pues le pegó el tanque, el Tigre Blanco, y todos en la tripulación se quemaron. Sí. Y abre el capitán la tapa de escotilla, y lo ve negro, ¿no? Y abre los ojos. Y aquí hay uno vivo, ¿no? Pero ya se va a morir, ve cómo está chamuscado, ¿no? No, llévenlo. Y el cuate sobrevive, ¿no? Pero además el cuate, el tanquista, de alguna manera, por lo que le pasó, se comunica con los tanques. Y los tanques le dicen quién se los había echado al plato. Y era el Tigre Blanco. Y tuvieron un duelo, porque lo anduvo cazando, se anduvieron cazando los dos, el Tigre Blanco y este hombre. Y el último combate casi se lo gana el
el ruso, pero en ese, ya que lo tiene en la mira para destruirlo, al apretar el gatillo, ¿cómo se llama? El cañón del tanque se revienta y le permite huir al tigre blanco. Entonces ya al final pues están platicando y le dice el capitán, deberías estar festejando que ya terminó la guerra. Y le dice este hombre, no, la tierra no, la paz todavía no se ha dado, no se va a dar. No cazamos al tigre blanco y va a volver a aparecer. Y ya apareció en Ucrania nuevamente. Sí, y la gente que no conoce la historia no entiende lo que realmente sucede. Los rusos derrotaron a los gringos, a los nazis en Stalingrado. Ahí fue el final realmente del gran avance nazi. Pero una de las batallas más importantes en las que fueron derrotados los nazis fue la batalla de Kursk, como ahorita se está dando, ¿no? Y los rusos, pues obviamente que tienen esos, pues esa forma, eslavos se llaman, eslavos. Los rusos son eslavos, la parte occidental son eslavos. Entonces es una cultura de guerra. Y fíjate, el principio de esto es, llego a una tierra, me apropio de ella y masacro, extermino a sus habitantes y la convierto en mía. Es así con Estados Unidos, ¿no? sí, Es así con Israel, ¿no? sí. Y en todos estos 2 siglos, los países europeos, no solamente España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, se dedicaron a invadir el mundo, en esto especialmente África y luego Asia. Y la riqueza que tiene la modernidad, la cultura occidental, viene del despojo, viene del saqueo, viene de la explotación. Esa es la cultura verdadera que representa la modernidad y que encabeza ahorita un país súper armado, el país que invierte la mitad de todo lo que se gasta en el planeta en armas cada año, el 50% es de Estados Unidos. Entonces, este poder está cayendo estrepitosamente y no quiere dejar su poder. Y piénsalo bien, están tan mal que una persona, un delincuente comprobado por el sistema de justicia norteamericano, es el presidente de Estados Unidos. El señor Trompadas tiene cargos aprobados por la parte jurídica del gobierno y el señor está como chivo en cristalería. No respeta la estructura del poder ejecutivo, judicial y legislativo. Está haciendo lo que se le da la gana. Es un dictador, ¿no? Es un dictador igual que Hitler, igual que Mussolini, igual que Hirohito, ¿no? Igual que, en este caso, el de Israel, ¿cómo se llama? Netanyahu, del carajo. Bueno, pues, entonces, esa es la cultura de esto. Y bueno, volviendo a la experiencia personal, pues yo he encontrado mi rostro y mi corazón aquí en Oaxaca, y es la cultura ancestral, la Toltecayot, la que me ha enseñado a ver el mundo desde otra perspectiva, y es una perspectiva milenaria. México es una de las casas del mundo más antiguo, y muchas cosas le hemos dado al planeta entero. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, bueno, se llama Lo que México aportó al mundo, no me acuerdo el autor,
lo que México aportó al mundo, pero este señor explica cómo 42 productos que ahora están en el mundo fueron invención de nuestros antepasados. Comenzando con el maíz, ¿no? Ahí nada más comenzando con el maíz que le da de comer a todo el planeta. Entonces, bueno, eso es lo que yo te podría decir. Me influyó mucho en esas lecturas Jack London, con sus dos grandes novelas llamadas Colmillo Blanco y El llamado de la selva. Hoy ya de viejo me doy cuenta que tengo para escribir, tengo el estilo de, bueno, no lo tengo, me acerco al estilo del maestro Jack London, ¿no? Eso es lo que te podría decir, Antonio. Claro, maestro, y pues muchas gracias, pero la verdad me quedé esperando cuál fue la chispa que detonó y la bomba para poder y usted interesarse por hubo algo ahí en especial, no sé, algún libro o algo que usted vivió, se dio cuenta que estaba viviendo una historia que no era verdadera. Sí, obvio. Sí. Pues muchos personajes que me ayudaron y que me dieron luz, como desde luego la maestra Lauretza Yorné, con su pensamiento y religión en el México antiguo, Guillermo Bonfil Batalla con el México profundo, una civilización negada, Carlos Lenkersdorf con su Aprender a escuchar, y así te podría nombrar estas personas que además fueron mis amigos. Tengo ese gusto de haber hecho amistad con los que me enseñaron. Pero pensándolo bien, ¿dónde arrancó mágicamente esta situación? Como yo escribí sobre un libro que se llama Para leer a Carlos Castaneda, allá en 91, creo que se fue publicado por una editorial de la Ciudad de México, me volví una persona muy conocedora, y a la fecha, modestia aparte, creo que conozco muy bien la obra de Castaneda, ¿no? Y acabo de escribir un libro que casi es otro libro, aunque que es la enseñanza de Don Juan, que Carlos Castaneda escribe en 13 obras. Entonces yo escribí un libro que se llama Don Juan Matus, el aquí y en la hora de la toltequidad, porque es ahí donde sale la parte filosófica realmente de la Toltecayo, viva. También quien me enseñó eso fue el maestro Lenkersdorf, que vivió casi 30 años en una comunidad tojolabal, y no solamente aprendió o logró hacer de la cultura oral tojolabal la cultura escrita, porque él era lingüista, sino que tocó, entendió, saboreó lo que es la Toltecayot a finales del siglo XX. Y ese maestro, Lenkersdorf, fue maestro de mi hijo Santiago Beche, cara de perro, que un día llegó a pasar la Navidad y me trajo ese libro que se llama Aprender a escuchar, y me dijo: mira, papá, me están enseñando la Toltecayot en la UNAM. Y dije: no te creo, ¿cómo crees? Sí, me dijo: mira, este es mi maestro, ¿no? Y es un libro pequeñito, ¿no? Y que lo empiezo a leer, ¿no? Pues wow, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba la Toltecayot en versión del siglo XX. Entonces, pues cuando Santiago se regresó a clases, me fui con él y tomé clases con el maestro Lenkersdorf, y con el cual apenas tuve un acercamiento físico, ¿no?, con él, porque pues imagínate, al poco tiempo desgraciadamente el maestro se fue. Pero Carlos Lenkersdorf me enseñó muchas cosas. Me enseñó que nosotros, como cultura occidentalizada, nadie nos enseña a escuchar.
Al contrario, nos enseñan a hablar. Es más, hasta nos dan clases de oratoria, ¿no? Pero no te enseñan a escuchar. Y cuando tú escuchas al otro, tú te enriqueces. Eso es algo que no aprendemos. Y fíjate que a mi esposa y a mí nos ayudó mucho ese libro de aprender a escuchar. Porque los matrimonios se pelean, pero no se escuchan. Entonces, cuando ella está preparando sus misiles y te los está arrojando, tú tienes un escudo protector en el que no pasan esos misiles. Pero en vez de escucharla, estás preparando tus misiles. Y cuando se le acaban sus misiles, sus verdades a ella, entonces empiezas a atacar con tus misiles. ¿Y qué hace ella? Pone su escudo antimisiles y está preparando los que te va a lanzar. Es un discurso de sordos. Entonces, en la lengua tojolabal, tojo quiere decir lo que está en su momento, lo dice de una manera muy interesante, lo que está en su plenitud. Una tortilla acabadita de salir del comal es una cultura tojo, es una tortilla tojo. 5 minutos después, ya no es tortilla tojo, es solamente tortilla. Ya perdió ese instante o esos segundos de frescura. Sí, de lo maravilloso que es una tortilla salida del comal y que le pones sal y salsa y con eso es todo, más que suficiente. Entonces, labal en la lengua tojolabal quiere decir los que se ¿cómo dice? Los que se hacen al escuchar, los que aprendan a escuchar, los que saben, más bien los que saben escuchar. Entonces, tojolabal quiere decir, en su nombre de su pueblo, los que saben escuchar. Y nosotros, como pareja, mi esposa y yo, como todas las parejas, ya cumplimos 20 años de casados, aprendimos mucho, porque cuando tenemos nuestras diferencias, no lo decimos, escúchame. No, a ver, escúchame. Y ya tenemos esa capacidad de escucharnos, ¿no? No de pelearnos, sino de escucharnos. Y tratar de entender al otro lo que uno cree que no entiende o que está mal. Entonces, la cultura tojolabal, igual que todas las culturas de la náhuatl, es una cultura milenaria. La lengua tojolabal es una lengua que tiene miles de años, igual que la lengua zapoteca. Y todas las lenguas, la maya, la purépecha, la totonaca. Y aunque son diferentes, el contenido básico, los valores y los principios básicos son los generados por la Toltecayotl. Entonces, en ese sentido, somos una civilización viva, vigente y activa. Y aunque hay muchas personas y pueblos que ya no hablan la lengua, siguen, entre comillas, con los usos y costumbres ancestrales. Y eso es lo valioso, Antonio. Entonces, para mí, todas estas personas me enseñaron a ver el mundo que me rodea y especialmente Oaxaca desde otra perspectiva, lo cual me ha llevado a la idea de que Oaxaca es la reserva espiritual de la náhuatl. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene 16 pueblos, culturas, lenguas, que son una herencia viva y directa de la civilización de la náhuatl. Entonces, cada lengua tiene una forma de ver y entender el mundo y la vida. Por eso los lingüistas occidentalizados se rasgan las vestiduras porque quieren
a los indios a enseñarles a escribir sus lenguas, como si nuestros abuelos hubieran sido tan tontos que no pudieron hacerlo. No tenía caso. El ser humano aprende más de manera audiovisual que leyendo. Y entre ellos me pongo yo. Por eso a mí no me gusta leer. A mí me gusta escuchar, me gusta ver. Y por eso en Toltecayo, no sé si has visto, pero hay una noticia, hay fotografías, aunque el periódico o la revista no las traiga, y un video sobre ese tema. Entonces, yo creo que he aprendido mucho en Oaxaca, he aprendido a ser ser humano y a valorar lo que antes me enseñaron a despreciar o a menospreciar, ¿no? Porque en la educación que yo tuve desde mi casa, la UNAM y todo eso, fue una educación occidentalizada, pero no fue una educación que me enseñaran las raíces, la filosofía, los valores, los principios de una de las 6 civilizaciones más antiguas del planeta, Antonio. Claro, maestro. Maestro, pues voy a darle un giro radical a esta plática, porque me gustaría hacerle una pregunta, maestro. Adelante. En todo lo que hemos vivido en el Anáhuac, con esos 10,000 años que tenemos ya de existir, de esta matria que ha sido desconocida por el patriarcado después de la llegada de los invasores, hay una palabra que me gustaría que usted me la explicara desde su perspectiva, maestro. ¿Qué es la pobreza, maestro? Híjole, pues tocas un tema muy importante. Yo creo que después de responderse quién es uno, debe uno de tocar esos temas profundos con tu propio corazón, con tu propio rostro, con tu propia experiencia. Porque entonces, ¿qué es la pobreza? Yo preguntaría, ¿desde qué ángulo? Si la pobreza va a ser medida por la cantidad de Coca-Colas que te puedas tomar al día, o el coche que estés manejando, o el lugar donde vivas en tu casa propia, pues sí podrías hablar, y fíjate lo que son las cosas. En el lenguaje culto occidentalizado se dicen las clases sociales, ¿no? Y en la mercadotecnia se hablaban, para no decir clase rico, medio pobre y más pobre, se dicen las clases sociales. En la cultura del Anáhuac no opera este concepto de las clases sociales. En la cultura del Anáhuac todos son iguales. Todos son iguales. Y la diferencia la marca el desempeño que tenga uno a favor del bien común. Es decir, no está sustentado en la cantidad de dinero o bienes que tengas, sino está sustentado en el servicio a la comunidad. Esa es la gran diferencia desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué es la pobreza? Bueno, hay un documental bellísimo, además está hecho por mujeres. Esa fue mi idea. Al principio que lo vimos mi esposa y yo se lo dije, este documental solamente lo pidieron hacer mujeres. Y efectivamente, un grupo de mujeres se dedicó a hacer un seguimiento a través del video de un niño, de un bebé, hasta el año. Y entonces había un japonés, un niño japonés, un niño africano, un niño mongol, un niño europeo
y un niño norteamericano. Y no tiene guión, hablan en su lengua y todo. Y te enseñan cómo se injertan los niños en sus grupos sociales, ¿no? La diferencia entonces es que en el mundo mercantil son clases sociales y en el mundo comunitario son comunes. Es la diferencia. Somos comunes, somos hermanos, somos iguales. Y la diferencia entre cada uno de nosotros es la capacidad que pueda uno tener de servir y mejorar el bien común. A diferencia de la cultura occidental moderna, que es el que tenga más dinero y obviamente ese dinero no le pertenece a él ética y moralmente. Ese dinero se lo ha quitado tanto a aquellos que han trabajado por hacer ese bien o ese servicio y los que compran ese bien o ese servicio. Entonces resulta muchas veces que, por ejemplo, en las medicinas de patente, hay momentos en que el costo de la cajita de medicinas puede ser de 10 pesos y te lo venden en 300 pesos. Entonces, esos 300 pesos que te quitaron a ti van a ser más ricos a la farmacéutica y al hacer más rica la farmacéutica van a ser más ricos a los inversionistas. Entonces, todas esas son como engranes que succionan la riqueza y que empobrecen a los pueblos de una manera deshumanizada y destruyen a la naturaleza sin ton ni son, ¿no? Entonces, ¿qué es la pobreza? Yo llego a entenderla como el símbolo de la Toltecayo, que es el Quetzalcóatl. El Quetzal es la parte de un ser humano que simboliza el espíritu, un ave bellísima que se eleva al cielo. Y el Cóatl es del ombligo a los pies, la serpiente que es sabia y que repta sobre la materia. Entonces, Quetzalcóatl es el equilibrio entre el desarrollo espiritual y el desarrollo material. Y por ejemplo, hoy en día el planeta está en manos del Cóatl. No solamente Estados Unidos, no solamente Europa. Y te pongo como referencia China, ¿no? China ya superó con creces a Estados Unidos. Y China está sustentada en ese culto a la riqueza. Los chinos tienen más millonarios que Estados Unidos. Tienen más ciudades inmensas de millones de habitantes que Estados Unidos. Tienen millones, cientos de millones de personas que son clase media y que tienen un acceso a los bienes verdaderamente impresionante. Lo que pasa es que desde este país colonizado y sujeto a Occidente, no nos quieren enseñar realmente lo que es China. Porque además, fíjate, voy a hacer un paréntesis a ver si no me pierdo, cuál es mi costumbre, pero los chinos, cuando uno sabe que hace 70 años era uno de los países China más pobres y más corruptos, y que luego en 70 años es la punta de la tecnología y de la vanguardia en el mundo, del mundo material, en todos los campos, ¿cómo se logró esto en 70 años? Trajeron ideas de los extraterrestres, o qué hicieron para que China ahora es tan rica, ahora tiene tantas comodidades, tantos bienes materiales, tantos inventos. Pues desde mi humilde punto de vista es la educación.
o más bien la educación de casa y la instrucción pública de las escuelas. Y ese modelo de educar de manera seria al pueblo lo llevaron también Corea del Sur, lo llevaron también Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó hecho pedazos. Uno de los países nórdicos, no me acuerdo cuál, no sé si es Noruega o Suecia, las profesiones más bien remuneradas son la del magisterio. Porque el gobierno dice que para tener un pueblo productivo, la educación debe ser de excelencia. Y eso es lo que sucede con China. ¿Quiénes son los que están descubriendo y haciendo todo esto? Los chinos, que hace poco eran estudiantes y ahora son brillantes profesionistas. Y si lo comparas con México, México es un país hecho por criollos para criollos. Y lo ven como un rancho. No lo ven como su país está en otra parte. Y mandan a esa otra parte sus riquezas. Y para ellos esta tierra es un lugar de oportunidades, no es la madre tierra. Y para esta gente nosotros no somos gente, somos sujetos de riqueza. Entonces, bueno, cuando hablamos de pobreza, yo creo que hay que pensar desde qué ángulo lo vemos. Si lo ves desde el punto de vista material, parece que las personas, las familias y los pueblos que buscan la felicidad a partir de la riqueza, con sus grandiosas excepciones que no conozco ninguna, son muy infelices. Son muy infelices. Y las personas que viven para su familia, que viven para educar y fortalecer con buenos principios, con buenos modales, con buenas palabras y con un desarrollo espiritual, esas para mí son personas muy ricas, muy ricas, porque la riqueza desde esa perspectiva es que no necesites nada. Fíjate nada más qué forma diferente de ver las cosas. Una persona que necesita menos del mercado es una persona muy rica, porque le sobra el dinero. Y el que se va por el camino del tener, híjole, por más dinero que haga, siempre le va a hacer más falta. Porque, por ejemplo, este domingo, estos señores como Carlos Slim, Gerardo Larrea, Salinas Pliego, ¿perdón? Germán Larrea, sí. Pues lo único que hacen es dinero. Y por eso dice el dicho que era una persona tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Sí. Pero la riqueza está en tu familia, la riqueza está en tus tradiciones, en tus costumbres, en tus hábitos, que te han enseñado durante estos 500 años a despreciarlos y a desconocerlos y a negarlos. Pero como quiera están ahí, no se van. Y eso lo veo yo mucho, o lo vi mucho, yo creo que tú también, en Estados Unidos, que los paisanos tienen las manos en el imperio y los pies en el anáhuac, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que la pobreza, desde mi humilde punto de vista, es la falta de saber qué es lo que necesitas. Ese es, a lo mejor me expresé mal. Trato de decir que la riqueza es la capacidad que uno pueda tener de saber conocer tus necesidades básicas, mínimas de existencia. Y que el tiempo que te dé esa actitud, esa actitud frente a la materia, al mercado, la puedes dedicar a tu familia, a tus hijos, a la comunidad.
Por el contrario, entonces, la sociedad moderna necesita de personas enajenadas. Enajenado quiere decir fuera de sí. Un abogado te puede decir, esta silla está enajenada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta silla no puede ser ni vendida ni comprada por otras personas. Está enajenada. No puede salir de la posesión original. Si un médico te dice esta persona está enajenada, quiere decir que esa persona no tiene conciencia de sí, está fuera de sí. Si el concepto de enajenar quiere decir estar fuera de. Entonces, los seres humanos modernos, la función que tienen los estados-nación es embrutecer, enajenar, desculturizar, destruir a las personas y a las familias en un demoníaco deseo de tener y de tener, que entre más profundizan, más pobres y más angustiosamente viven. Y eso es lo que nos explica por qué en Estados Unidos es el país que consume más drogas del mundo. Y no solamente los pobres, desde los niveles más altos hasta los más bajos. Y quien entra hoy a las drogas sabe que es un callejón sin salida y va a la muerte. Entonces, ¿por qué los gringos se están suicidando con las drogas? Porque no encuentran la felicidad en la vida que llevan. Por más millones que tengan, son personas que están destruidas espiritualmente. Y podemos ver otros lugares donde la gente no tiene la visión del tener, sino su visión es la de trascender su ser, la que busca el bienestar y el bien ser, en la cual, por eso te explica por qué nuestros antepasados durante miles de años nunca usaron la moneda, nunca usaron la propiedad privada. El bien común era más importante que el interés privado. El trabajo que hacían todos era por la comunidad, no por un grupo de personas que son favorecidas por el sistema. Y entonces así se puede uno entender por qué, por ejemplo, en las comunidades indígenas y campesinas de lo que hoy malamente llaman México imaginario, pues la gente es feliz. Y no quiero con esto decir que hay que hacer el folclore de la miseria, no. Pero no podrán tener mucho, pero tienen lo necesario. Y yo creo que ese es el punto fundamental de la pobreza. El no saber cuál es el punto en que tú has satisfecho tus aspiraciones materiales, ¿no? Y entre menos trates de tener, más feliz va a ser tu vida. Porque si no, te vuelves esclavo del becerro de oro y nunca terminas por tener todo lo que quieres tener, Antonio. Claro. Algo que me decía mucho mi abuelita, y mi abuelita era una zapoteca. Mi abuelita me decía, el que no se conforma con poco, menos con mucho. Está muy bueno. Sí, maestro, fíjese que tuve la oportunidad, ese rato que hablaba usted sobre Ernesto Che Guevara de la Serna, doctor en medicina. Sí, era médico, pero especialista en lepra, ¿no? Uh-huh. Bueno, tuve la oportunidad yo en algún momento de mi vida, no recuerdo cuándo, pero leí una biografía que escribió Pacho O'Donnell. Y recuerdo, usted quiero que me desmienta, o tal vez no recuerdo bien, pero algo que me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, cuando hay este tipo de manifestaciones
que están contra el gobierno, contra el imperialismo, usan mucho la playera del Che Guevara, pero hay una manifestación en lo particular que me llamó mucho la atención, que traían puesta la playera con la silueta del Che Guevara. Fue en una manifestación sobre el movimiento de LGBTQ y más. Traían playeras del Che Guevara, y según en la biografía que leí de Pacho O'Donnell, dice que el Che Guevara pues no era era homófobo, se dice, ¿no, maestro? Cuando no te gustan las personas homosexuales, y que los mataban. ¿Qué tan de cierto hay en eso, maestro? No, pues han tratado de tirar toda la basura que te puedas imaginar en ese modelo que, por cierto, ya está rebasado. El lema del Che Guevara era crear 1, 2, 3 muchos Vietnames. El Che Guevara era el que pensaba que la vía armada podía liberar a los pueblos de la explotación capitalista. Desde esa perspectiva, fíjate bien lo que voy a decir, porque al principio de la plática te dije que habían dos personas que para mí representaban como la congruencia existencial. Bueno, pues el otro personaje es el subcomandante Marcos. Porque ¿tú sabes lo que es vivir 30 años en la selva? Híjole, está... No, es terrible. Es terrible el calor, el frío, los insectos, los mosquitos. Eso es terrible. Y cuando inició la guerra del zapatismo contra el Estado mexicano, empezó también la guerra mediática y empezaron a decir que los pobres pueblos indígenas estaban manipulados estoy hablando como Luis Echeverría, sin darme cuenta me oí, por extranjeros para apoderarse de México, ¿no? Es decir, quitarles a ellos lo que ellos habían quitado, pero bueno. Y los enemigos eran el obispo Samuel Ruiz y el subcomandante Marcos. Y hasta Cedillo investigó quién era y qué marca de jabón usaba y todo eso. Y resulta, yo decía en esa época, y ahí tengo mis escritos en el Imparcial, porque tengo 40 años de escribir ahí, que decía yo que bueno, que había un 50% de probabilidades en que lo que decía el Estado mexicano fuera cierto, y que Samuel Ruiz era pues uno aprovechado de la bondad y dignidad de los pueblos indígenas con la iglesia, ¿no? Y que entonces Samuel Ruiz organizaba esa lucha por quitarles a los ricos y pasárselo a la iglesia, ¿no? Y el subcomandante Marcos podía ser que pues en próximos meses lo podrían candidatear por el partido oficial para ser mínimo gobernador de Chiapas, y que eso lo íbamos a ver al tiempo. O sea, sin decir es así, sino puede uno decir, pueden ser dos probabilidades, que es cierto lo que dice el gobierno acerca de estos dos personajes, o no es así, es otra cosa que no quieren ver ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían que el obispo y el guerrillero estaban manipulando a los pueblos indígenas. Algo así exactamente como lo que hicieron Iturbide y el cura Hidalgo, ¿no? Es que manejaron a los pueblos ancestrales en contra de los gachupines.
porque era una guerra de criollos contra gachupines con el apoyo de los pueblos ancestrales. Y acá pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Según el obispo y el subcomandante aprovechándose de la ingenuidad de los pueblos originarios, así como dicen ellos, ¿no? Y en ese momento, que la guerra duró menos de 20 días, o sea, la lucha armada, 20 días, pero entonces la sociedad mexicana dijeron, no, paren la guerra. Los señores, o sea, los indios, sí tienen razones fundamentadas en pedir un cambio, pero están equivocados, no es la lucha armada, es la lucha democrática. Y la historia nos ha dicho que Marcos no fue ni diputado federal, ni gobernador. Marcos se ha mantenido ahí, y yo creo, por lo que contó el maestro Carlos Lenkersdorf, él era muy amigo de Samuel Ruiz, y Samuel Ruiz le permitió, a través de sus contactos y su trabajo, que el doctor Lenkersdorf y su esposa fueran acogidos por una comunidad tojolabal. Entonces, yo creo que han querido ensuciar esta lucha, que es súper importante. Vas a ver, no nos va a ver, pero yo te lo aseguro, no lo vas a poder ver. Pero yo te aseguro que en 100 años, cuando se estudie finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los habitantes de esta maravillosa lugar que se llama Anáhuac, las personas más ilustres, más dignas, más para ser un ejemplo de persona, de familia y de comunidad, son los zapatistas. A los zapatistas les ha caído toda la mentira, toda la falsedad del sistema, porque no quiere que la gente sea consciente. Y te voy a decir algo que nunca lo he escuchado, pero siempre lo he pensado. Fíjate que AMLO, cuando estaba haciendo su luchita para ser presidente, fue a ver a los zapatistas. Y los recibieron los zapatistas de buena fe. Y hay hasta una fotografía donde están el AMLO, don Andrés, con su hijo, y otros personajes, y están varios subcomandantes zapatistas, entre ellos el subcomandante. Y cuando don Andrés les pidió el apoyo a su candidatura, el EZLN les dijo que no. Y fíjate lo que hizo la política, no solamente don Andrés, pero la política fue, sí, ¿no me apoyas? Bueno, pues te vas a pasar 6 años a ver cómo lo haces, pero sin nosotros. Y dicho y hecho. Pusieron a un gobernador pelele y dejaron que Chiapas se volviera una tierra de nadie. Y entonces fue cuando llegaron los narcos y cuando todo este proceso de degradación que desgraciadamente está sufriendo el estado de Chiapas, el gobierno federal no les dio ni siquiera la mano, ni siquiera una bendición. Los ha dejado. Y cada día apoya a las empresas mineras y transnacionales que quieren la riqueza de Chiapas, pero que esa riqueza ahora está en territorios liberados por el zapatismo. Entonces, yo creo que comparar al Che Guevara, compararlo con el subcomandante Marcos, desde mi humilde punto de vista, es que Marcos ha superado al Che Guevara, porque Marcos fue civilizado con la sabiduría ancestral. Por ahí tengo yo un escrito que se llama La Triple
¿cómo se llama? La triple, no me acuerdo cómo, pero hablo de cómo el obispo Samuel Ruiz, que fue enviado por el Vaticano para seguir manteniendo sojuzgados a los pueblos indígenas, eso fue el obispo. Luego Marcos, que inspirado por el maoísmo, quería hacer una guerra de guerrillas de la línea de maoísta. Y Carlos Lenkersdorf, que quería conocer la lengua tojolabal, y como un gran desafío, porque decían los lingüistas de aquella época que era imposible describir. El doctor se fue casi 30 años a buscar esa lengua y hacerla escrita, y lo logró, Pero en ese camino los tojolabales lo educaron, lo liberaron, lo concientizaron, y entonces entendió lo que es la toltecayotl en el día a día de los pueblos tojolabales. Se llama la triple cuando te convencen, la triple conversión. Es así se llama ese texto. Y los tres, unos fueron por la iglesia, otros fueron por la lingüística, y Marcos por la lucha armada. Y los tres fueron atrapados por la toltecayotl en la versión tojolabal, y mira lo que resultó. Entonces, lo mismo pasa, modestia aparte, en mi trabajo. Hoy justamente me escribió una persona que no conozco, pero dijo que el trabajo que él había hecho de encontrarse con el programa, ¿cómo se llama? La página de internet llamada toltecayotl.org, y el canal en YouTube de Toltecápsulas, y lo que salía en Facebook, después de 3 años, le habían abierto los ojos, y que él desde el principio, desde que era joven, sabía que las cosas no eran como la historia oficial dice, que había muchas cosas ocultas y muchas cosas obviamente manejadas con poco valor ético e histórico. Y mi experiencia personal es que las personas que entran en contacto con la toltecayotl, aparece toda esa sabiduría que traemos energéticamente a nuestro cuerpo. En nuestro toroide, que somos una carga de energía. Tú sabes que el cerebro, las ideas son cargas de energía que están en el cerebro. Entonces, la sabiduría es una carga de energía y está en nosotros, está en nuestro banco genético de información cultural. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes a los anahuacas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Somos una sola civilización, somos humanos que tenemos valores y principios continentales que nos permiten ser mejores personas. Yo así lo veo, Antonio. Claro, maestro, claro. Sí, tiene mucha razón en que muchas veces tratan de formar la imagen de ciertas personas, porque es muy conveniente que no conozcamos con profundidad y la historia, ¿no? Por ejemplo, como en el caso del arzobispo de don Samuel Ruiz, y
pues, terminó siéndose el obispo guerrillero de Chiapas, ¿no? Y le decían Tati, ¿cómo le decían, maestro? Tatic. Tatic. Tatic, ajá, el caminante. Y pues sí, maestro, y bueno, entonces está ya terminado el libro Tiempo de Barricadas y me Sí. gustaría bueno, yo sé que ya pasó su cumpleaños, ya después de este programa, ya su cumpleaños ya vamos por el que sigue, maestro, pero únicamente el día de su cumpleaños regala usted el libro, maestro. Es una pregunta que me hicieron llegar. Es una pregunta que no la esperaba. Sí, Pues yo creo que no. Yo creo que es un libro que vamos a regalar en PDF. sí. Y pues no podemos decir que por mucho tiempo, pero ¿qué te parece el mes de mayo? Ok, muy bien, me parece perfecto, maestro. Y y las personas que lo pidan al correo tigremarin@gmail.com, por ese mismo correo yo les voy a reenviar el libro en PDF. Y Sí, bueno, pues es mi regalo a aquellas personas que pues que han tenido confianza en tu servidor. Pues que tengo muchos años, muchos años en esto. Hay personas que desgraciadamente existen bastantitas que son oportunistas, que son claro, personas que se cuelgan de lo que pueden, ¿no? sí, Hay personas que están buscando sus 15 minutos de plenitud, y han utilizado mucho la cultura nuestra ancestral para, le dan una pintadita, una retocadita a lo que ellos ya saben. Especialmente he visto que algunas de estas personas conocen más o menos las doctrinas orientales. Y entonces, pues hasta el yoga, hasta todas estas artes Hare Krishna, marciales, perdón, el Hare Krishna, ¿no? ¿Cómo le llaman? los Hare Krishnas y todo eso, eh, pues tratan de subirse a... Les voy a contar una historia para referirnos a estas personas. Tenemos un amigo que queremos mucho, mi esposa y yo, que se llama Pepe Rueda. Y Pepe Rueda toda su vida ha sido comerciante de joyas y ese tipo de cosas. Y él es el dueño de un restaurante que está en el camino a Mitla, que se llama ¿cómo se llama? El parador, bueno, que está en el camino, un poco acabando de pasar la desviación que nos lleva a Teotitlán, como a 2 kilómetros a mano derecha está este restaurante de comida tradicional oaxaqueña. Y Pepe Rueda tiene la costumbre, la extraña costumbre de invitar a su cumpleaños a todos sus amigos y él no come. Fíjate qué interesante. Él se la pasa todo el tiempo brincando de mesa en mesa, platica un poco con los invitados y luego se va a otra mesa, pero él no come. Muy interesante. Y te vas sentando como vas llegando, porque es un chirrísimo de gente que llega a ese restaurante. El Patio se llama, El Patio, que tiene unos corredores bellísimos, 4 corredores, y ahí están las mesas, como una hacienda. Es muy bonito el lugar. Y y unas mesas en las que caben, no sé, mucha gente, 10, 12 personas. Y te va sembrando Pepe, en donde como vas llegando te va
poniendo en una de esas mesas. Y entonces, pues no conocías a nadie de los que estaban en esa mesa. Y en esa ocasión sí conocía a una persona, a una doctora que trabajaba en el ISSSTE. Entonces un tiempo yo trabajé en el ISSSTE. Y pues nos conocíamos por cuestiones de trabajo. Ella tenía un puesto administrativo y pues yo también otro. Y sí, doctora y maestro y doctora y maestro. Bueno, ya un poco así delante de todos, porque imagínate, pues la gente no podía platicar con el de al lado porque no lo conocía. Medio incómodo hacer eso, ¿no? Pero bueno, así lo hacía Pepe. Y en nuestra mesa solamente había 2 lugares. Justamente el que estaba a mi mano izquierda, ahí estaban los 2 lugares. Ya todo lo demás estaba lleno. Y pues estábamos así como viendo los avioncitos de las moscas por arriba y por abajo. Y en eso llega un cuate así, muy ad hoc, muy con una ropa muy bonita, pero no convencional. Y la esposa, compañera o lo que sea, igual, ¿no? Cabello largo, los dos, ¿no? Llenos de pulseras y collares de oro y plata. Y llega y se sienta, buenas tardes, después de un ratito que vio que no, pues no había plática, ¿no? Y como son los chilangos, ¿no? De abusivos en general, ¿no? Y dice, a ver, es que vamos a organizarnos, dice, porque están muy callados ustedes. Tenemos que conocernos, a ver, tenemos que saber cada uno de nosotros qué es y qué hace. Fíjate nada más decir eso. Y entonces al lado de su esposa le pidió, no, él dijo, él con él comenzaba, dijo, yo soy fulanito de tal, soy estudioso de la Toltecayotl y estoy en Oaxaca en un curso personal e intensivo con mi maestro Guillermo Marín. Y todos se quedaron así, ¿no? Y yo estaba al lado de él. Y entonces, pues cada uno, él tomó la palabra y ahora usted, y pues yo que soy así, que yo me llamo bla, 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 bla. Y cuando me toca a mí, me lo quedo viendo y le digo, yo soy Guillermo Marín y no lo conozco. Se pararon los dos y ni siquiera se despidieron. Entonces, bueno, hay mucha gente que se dice chamán, que se dice maestro. Dice Lucecita, mi esposa, que ellos viven de la economía del espíritu, ¿no? Porque todo lo convierten en dinero y en negocio. Y pues siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Claro. Si hay personas que creen que sus chamanes de plástico en 10 sesiones de alto costo los van a volver personas de conocimiento. Entonces, híjole, qué vergüenza. Sí, es muy triste y entonces, pues todos se dicen herederos de Carlos Castaneda y chamanes y todo eso. Entonces, eso a mí me ha alejado mucho de eso, porque cuando salió mi libro que fue en el 91 de ¿cómo se llama? Para leer a Carlos Castaneda, Sí. no, pues me invitaban a muchos lugares a presentarlo, ¿no? Y pues obviamente yo me dedicaba en ese entonces a dar cursos y a dar conferencias, y desde luego iba pues iba a todas partes, ¿no? Y entonces, pues algunos lugares me echaban de jitomatazos, ¿no? Porque ellos querían la neta del planeta, ¿no? Ellos querían, así como, hermano, al fin te encontré, dame la luz de la Toltecayotl para trascender, ¿no? Y siempre se sacaban de onda conmigo, porque yo decía, no, espérate, yo no soy maestro de nadie. Simplemente he estudiado estas obras y te puedo decir esto y esto, pero
yo creo que ser guerrero de esta filosofía ancestral, pues es una cosa muy seria. Y para ser guerrero, mínimo te vas a llevar entre 25 y 30 años de estudios y de prácticas muy fuertes. Claro, maestro. Entonces, fíjate que cuando llegábamos a a las preguntas y respuestas, siempre salía. ¿Y qué opina usted de los hongos alucinógenos? ¿Qué opina usted del peyote? ¿Qué os así? Y yo, calmaos, almas mías, así como, no vayan por el mal camino. Pero ya, hablando en serio, yo le decía, bueno, es que hay una parte donde Castaneda le reclama a don Juan y le dijo, oiga, es necesario para ser un hombre de conocimiento ingerir plantas alucinógenas. Y don Juan le dice, no, claro que no. Oiga, ¿y entonces por qué? Y dice, ahí está uno de los aprendices que solamente los comió una vez y ya fue suficiente. Y le dice Castaneda, oiga, ¿y por qué a mí me ha dado tanto? No voy a decir la palabra, pero dice, porque eres un tonto. O sea, es muy difícil despertar tu espíritu, por eso te di mucho. Pero hay gente que no necesita. Entonces, por una parte y por otra, como yo soy de la generación del 68, cuando hablo de la represión y todo eso, y como yo era muy deportista, afortunadamente nunca le entré a la marihuana y todo eso que se puso de moda en mi época. Y no era de mala onda, ¿eh? Las personas que consumían marihuana en aquella época, estoy hablando prepa 6, 1968, eran pues, chamacos idealistas, pero no es lo que es hoy, ¿no? Que es algo terrible, sobre todo las drogas químicas. Entonces, nunca me acerqué yo al rollo de los hongos, hasta que un día dije, bueno, pues tengo que ir, tengo que ingerir esos hongos y tengo que tener una experiencia personal. Y entonces tenía un amigo que en paz descanse, que era el director de la Casa de la Cultura de Huautla, y le hablé por teléfono y le dije que quería ir a consumir los hongos, quería tener una experiencia de hongos. Y me dijo que sí, que con mucho gusto. Y entonces, pero yo como soy tan mariquita, me llevé a una persona y le dije, tú no vas a ingerir los hongos, solamente los voy a ingerir yo. Y si me pongo mal, aquí está mi tarjeta del seguro y agarras y te subes al coche y me llevas al hospital del seguro. Así de mariquita, ¿no? Y bueno, tuve mi primera experiencia con hongos, que fue maravillosa y aterradora. Porque ahí, cuando comí los hongos, me apareció una serpiente de cascabel, como de tres pisos de altura, de piedra. Y sus ojos eran como de obsidiana. Y esa enorme serpiente, imagínate uno parado abajo de ese ser. No era una escultura, era un ser de piedra. Se movía. Y abría su hocico y sacaba su lengua. Y entonces me preguntó que qué quería yo. Y entonces le hice una exposición de motivos de la búsqueda de mi identidad. Que yo quería saber quién era, en verdad. Y entonces, después de un rato que me estuvo viendo la serpiente, se bajó y abrió sus fauces. Y sin que yo lo quisiera, me metí a la serpiente, como si fuera su comida. Y adentro sentía yo mucho dolor, y en los movimientos que la serpiente hacía, y me dijo que qué me pasaba. Yo le decía que me duele el cuerpo.
Y entonces la serpiente me dijo, tú sabes cómo detener ese dolor. Tú sabes quién en verdad eres. Y en eso tuve conciencia que yo era un jaguar. Y eso me dio la fuerza suficiente para estallar y convertirme en fracciones y entender que mi identidad era múltiple, que todos aquellos pedacitos de mí eran yo y que yo era ellos. Así como dicen que los hormigueros son un individuo y que cada hormiga es parte de ese gran individuo, como nosotros tenemos células. Y entonces esa serpiente me dijo que tenía que escribir un libro y que cuando lo terminara regresara. Y bueno, ahí en Huautla comenzó a hacer ese libro que se llama Dani Betche. Y mi amigo me prestó una casa que tenía a las afueras del pueblo. No me acuerdo ahorita el nombre de mi amigo, que me da mucha pena porque está su hijo que siguió el mismo camino que él. Pero bueno, este buen hombre me dejó ahí en esa casa y estuve unos días y empecé a hacer el libro de Dani Betche en una libreta, ¿no? Empecé a escribirlo y me tardé 3 años en hacerlo. Pero durante esos 3 años, Antonio, todo se puso a favor de que yo hiciera eso. No me faltaba por lo menos una vez al mes ir a dar un curso de una semana a cualquier parte del país y con eso ganaba suficiente para vivir, ¿no? Y un amigo que en ese momento era el delegado de Lina, pero que era mi amigo de tiempo atrás, le dije lo que me pasó y le dije que necesitaba estar en Monte Albán cuando la gente se saliera, por lo que iba a hacer del libro. Y entonces me dio un pase para 2 personas para ir a la hora que sea a las zonas arqueológicas. No, eso fue increíble, porque yo llegaba a las 5, un poquito antes de las 5, cuando ya sacaron a toda la gente. Entonces yo entraba a Monte Albán sin gente. Y ahí nació el libro. Entonces ahí me nutría de ideas que después las escribía, historias, y cuando se me acababa, me iba otra vez a Monte Albán y ahí empecé casi el 80% del libro está pues el 60% está hecho a partir de esta experiencia. Y otra pues es mi experiencia personal y otra parte está enriquecido por la historia, ¿no? Desde otra perspectiva. Y así nació ese libro que es bellísimo, ¿no? Yo a veces lo leo y pienso que ni siquiera es mío. ¿Cómo pude haber escrito eso, no? Dani Betche, el espíritu del guerrero. Así es. Maestro, pues ya básicamente hemos llegado al final del programa, como siempre, y muchas gracias, maestro, por su disciplina y compromiso para este programa. Esperemos que, pues, haya muchos solicitantes del libro, Tiempo de Barricadas, y bueno, y también por allá, pues a los que les interesa conocer qué escribió el maestro Dani Betche, el espíritu del guerrero, después de ese viaje a Huautla de Jiménez. Y no sé cómo se consumen los hongos, nunca no he tenido la experiencia, pero bueno, ya será para otro programa, maestro. Maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes y a ti en especial. Bueno, pues el programa número 110. Esto fue Descolonización Radiofónica. Hasta pronto. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.